¿Están de acuerdo? Bueno, pusimos a grabar. Espérenme, le admito a alguien. Está. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí les saludo formalmente. Vamos a dar inicio al ciclo anual de capacitaciones, esta vez edición 2026, organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y conjuntamente con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Nordeste. Esto es en marco del convenio firmado por ambas instituciones y tan importante tanto para los notarios de Corrientes como de otras provincias que fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de nuestra provincia. Yo me voy a presentar, soy la escribana Fanny Schulze, soy integrante de la Comisión Especial de Cultura y Conferencia del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes y hoy estaré a cargo de la moderación de este primer foro del ciclo anual de capacitaciones edición 2026. Desde ya agradezco que me hayan convocado, en especial en este año que estamos festejando el 95º aniversario de nuestro querido colegio. Así que gracias a nuestra presidente por permitirme formar parte de este ciclo. Bueno, quiero dar también la bienvenida al disertante del día de hoy, el escribano Nicolás Olivo Schuller, eh, a la presidenta del Colegio de Escribanos, la escribana María Isabel Cadenas, al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Mario Villegas, a los miembros de la comisión directiva del colegio que se hallan presentes, a los escribanos tanto de capital como del interior y a escribanos de otras provincias que se suman a nuestras capacitaciones. Como bien dijimos hoy al principio, estas capacitaciones contribuyen a nuestra formación como al perfeccionamiento constante de nuestra función notarial. Voy a cederle la palabra en primer término a la escribana María Isabel Cadenas, presidente del colegio, y posteriormente al doctor Mario Villegas para invitarlos a que realicen la apertura formal de este primer foro de capacitaciones. Isabel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Fanny. Bueno, buenas tardes a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este primer encuentro del ciclo de capacitaciones de nuestro colegio de escribanos de la provincia de Corrientes. Saludo a los colegas de toda la provincia que una vez más se suman a este espacio de formación, como bien dijo nuestra colega Fanny. Este ciclo tiene una relevancia especial porque se desarrolla íntegramente en el marco del convenio que hemos celebrado con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE. Esta alianza nos permite contar con el con el prestigio, mejor dicho, de esta casa de estudios y muy especialmente con la excelencia de sus profesores, quienes nos acompañan frecuentemente como disertantes invitados. Por eso quiero agradecer una vez más al doctor Mario Villegas, decano de la facultad, por estar presente hoy. Gracias, Mario, por esta colaboración incondicional y por hacer que este convenio sea una herramienta viva y sumamente productiva para todos nuestros matriculados. También quiero reconocer el trabajo de quienes hacen posible la logística de estos encuentros. Mi agradecimiento especial a los miembros de Comisión de Cultura y Conferencias, a la escribana Fanny Schulze, que nos acompaña hoy como moderadora, y muy especialmente a la coordinadora de estas capacitaciones, la escribana Mariela Miranda, por su esfuerzo constante en la organización de este ciclo. Hoy tenemos el honor de iniciar con el doctor escribano Nicolás Sóligo Schuller, a quien le agradezco toda su generosidad por compartir sus conocimientos en el día de hoy. Nos convoca un tema complejo de gran actualidad, el régimen de disposición de bienes durante la indivisión poscomunitaria, con foco de inmuebles gananciales en condominio y los supuestos de fallecimiento sin liquidación. Son situaciones que requieren de nosotros una mirada técnica muy fina para resolver los desafíos que se presentan en el estudio, en las escribanías, y también garantizar la seguridad jurídica en cada acto que es requerido y también, por supuesto, en el asesoramiento previo que nos puede requerir cualquier cliente que llegue a nuestros estudios. Desde el colegio seguimos apostando a que la capacitación sea el eje de nuestra gestión. Sin más preámbulos y celebrando una vez más este vínculo con la Facultad de Derecho, le cedo la palabra al doctor Mario Villegas para dar inicio formal a esta jornada de capacitación.
Desde ya, muchas gracias a todos los que han compartido y se han sumado a la misma y los que se van a ir sumando, y especialmente a vos, Nicolás, también por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros este ciclo en esta apertura. Gracias a todos. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, en primer lugar, siempre es un grato honor participar del inicio de los ciclos de capacitaciones que año tras año hace el Colegio de Escribanos de Corrientes. Tenemos no solo una gran alianza estratégica con el Colegio de Escribanos desde nuestra facultad en este espacio de formación y capacitación permanente, sino también un afecto y un respeto grande como instituciones que aportamos a nuestra comunidad desde el saber jurídico, desde el saber notarial, con el propósito de garantizarle a nuestra sociedad la tranquilidad, la seguridad jurídica, los negocios, que podamos tener una comunidad organizada, respetuosa del Estado de Derecho y, por supuesto, desde la formación académica. Nosotros tenemos la carrera de escribanía, tenemos una especialización en derecho notarial, donde formamos a profesionales del derecho que le interese la temática y que luego desarrollan todas sus virtudes y su formación académica en el ámbito profesional. El Colegio de Escribanos de Corrientes es una institución señera en la región, no solo por su antigüedad, sino también porque ha tenido en su conducción siempre profesionales de la escribanía con gran renombre y con gran prestigio y con gran honorabilidad, cuestión que es clave y fundamental, sobre todo en el desarrollo de la tarea notarial, pero en particular, y permítanme este pequeño espacio para expresar el afecto y el cariño y el agradecimiento que le tenemos a la conducción que está teniendo María Isabel Cadenas desde el Colegio de Muchas Escribanos de gracias. Corrientes. María Vos Isabel sabés que ha es sido mutuo. siempre ha Muchas sido gracias. siempre María Isabel una persona muy comprometida con nuestra facultad, con nuestra universidad, y quiero destacarlo porque el colegio ha tenido siempre una intervención favorable en pos de garantizar que nuestra institución siga funcionando y funcione con los niveles de calidad y de excelencia que nos merecemos. También agradezco a la escribana Mariela Miranda, que es también docente de nuestra casa, que invita a participar de estos eventos y organizar estos encuentros, y a Fanny Schulze, que está hoy a cargo de la moderación de estos espacios, estos encuentros. Un saludo cordial también a Nicolás, que va a ser nuestro principal disertante de una temática, como decía María Isabel, realmente fina, puntual, precisa, que requiere mucha atención y mucha precisión para poder, bueno, estudiar la cuestión de patrimonial, sobre todo en estas cuestiones sucesorias. Yo solo quisiera, para finalizar, decirles que gran parte de las personas que integran el Colegio de Escribanos de Corrientes, cómo integran las justicias en nuestra región, cómo integran los colegios profesionales de la abogacía en nuestra región, han sido formados en nuestra facultad, en esta universidad pública, que no somos formas profesionales de una gran valía, como María Isabel, como Mariela, como Fanny, como toda la gente que trabaja en el colegio y que ejerce la profesión de la escribanía, sino también forma una ciudadanía comprometida, que estudia, que investiga, que desarrolla su actividad profesional, que ejerce su actividad profesional con mucha responsabilidad. Eh, y por eso quisiera simplemente dejar un mensaje en torno a la necesidad de que nuestras universidades puedan seguir contando con recursos y financiamientos razonables para poder trabajar y poder tener la posibilidad de seguir desarrollando las clases para defender no solo el desarrollo de la ciencia y de la investigación y del conocimiento, en este caso jurídico y jurídico notarial, sino también eh, la universidad es un espacio de movilidad social ascendente. Tal vez una de las pocas instituciones que en nuestro país guardan ese perfil de una institución que busca una formación igualadora, la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Totalmente. Entonces, quisiera hacer una reflexión en torno a eso, ¿no? Nuestras universidades públicas, sobre todo, reciben a personas de cualquier origen, de cualquier lugar de la Argentina, que quieran estudiar, que se quieran formar, que quieran con su mérito y su esfuerzo progresar. Y ha sido durante muchos años en nuestro país un síntoma y un signo de desarrollo y crecimiento y de movilidad social ascendente. Así que yo quiero que la universidad siga haciendo eso,
un espacio del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, pero también de la posibilidad de oportunidades de progreso. Cuando yo ingresé en esta universidad, nadie me preguntó de dónde venía, ni si cuánto dinero tenía en mi bolsillo y si mis padres me podían Claro. pagar la carrera. Solo me dijeron, acá tenés esta oportunidad, aprovechala. Y eso es lo que hice. Y entonces, creo Ya que lo esto es creo lo que más hiciste. importante. Gracias, Marisabel. Creo que esto es lo importante del sistema universitario, es la ciencia, el conocimiento y el desarrollo de una ciudadanía comprometida con una Argentina más libre, más justa y más igualitaria. Nada más, discúlpeme esta pequeña pregunta, pero estamos en un momento en que necesitamos que toda nuestra comunidad siga Es apoyando a la necesario, universidad. Les totalmente. mando un cariño muy grande. Gracias, Marisabel, por No, por favor, tu gracias a cariño vos y tu por afecto. acompañarnos y por tan lindo mensaje que estás dejando en esta oportunidad, Muchas como gracias. Un siempre. beso grande y éxitos, Nicolás, en tu disertación. Un beso muy grande. Bueno, a ambos desde ya les agradezco por sus palabras tan inspiradoras para continuar con capacitándonos día a día, ya sea en este ciclo anual como en nuestra formación como profesionales, que es lo que en realidad nos enriquece día a día, ¿sí? Quiero permitirme ponerles, comentarles que el tema elegido para este primer foro es el régimen de disposición de bienes durante la indivisión postcomunitaria por divorcio, tanto inmuebles gananciales como en condominio y fallecimientos sin liquidación de bienes. Como verán, el tema es de gran interés en la práctica habitual, como lo comentó María Isabel recién, y estará a cargo del escribano Nicolás Solío Schuller, quien posee un vasto currículum y que me autorizó hace un ratito a poder comentarles a ustedes resumido su currículum, porque si no nos llevaría prácticamente la mitad de la hora disponible, ¿sí? Entonces, el doctor Solío Schuller es escribano, es doctor en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Notarial Argentina, abogado, recibió en la Universidad Católica de La Plata, escribano titular en ejercicio en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, miembro del comité de redacción de la revista notarial del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, profesor titular de diferentes cátedras, entre ellas Cátedra de Derechos Reales en la Universidad Católica de La Plata y titular de materias de posgrado en la Universidad Notarial Argentina y la Universidad Nacional de La Plata. Es director de la Diplomatura en Desarrollos Inmobiliarios en la Universidad Notarial Argentina. Es autor de numerosos libros y publicaciones. Participó como jurado en evaluaciones. Colaboró en publicaciones como por ejemplo La teoría y técnica de contratos con el doctor D'Alessio y es coautor de libros ya publicados. Le dejo en la palabra a Nicolás para escucharte. Nicolás, permíteme agradecerte desde ya, como te comenté al principio, tu participación. Como les comenté hoy, este es la segunda oportunidad que tenemos de tenerlo, de compartir a Nicolás en nuestro ciclo. El anterior fue en el año 2022, justamente en esta misma fecha, así que hoy celebramos una segunda venida de Nicolás, en este caso por Zoom. Esperemos que prontamente y cuando su bebé sea un poquito más grande lo podamos tener en forma presencial. Nicolás, te dejo en uso la palabra y quiero solamente agregar que la metodología a seguir, como combinamos hace un ratito, va a ser que el disertante va a habilitar, una vez de su exposición, va a habilitar el espacio para las preguntas donde se podrán formular activando sus micrófonos. Desde ya quiero advertir que las preguntas que fueron recibidas ya se lo comunicamos al disertante y parte de ellas serán contestadas durante su exposición. Nicolás, quedas en uso de la palabra. Muchas gracias, Fanny, y muchas gracias especialmente a la Presidente, a la escribana Cardenas y a la escribana Mariela Miranda por la convocatoria y la organización. El tema que hoy nos convoca tiene mucha relevancia notarial por el hecho de que el escribano, con las incumbencias incluso del Código Unificado, es un asesor muchas veces en materia patrimonial, matrimonial, desde antes de la celebración, con los contratos prematrimoniales, cuya forma es la escritura pública, hasta durante, con la adquisición de bienes, la reinversión de bien propio, el cambio de régimen patrimonial matrimonial, y después de la vigencia
de la denominada anteriormente sociedad conyugal con el momento de la disolución por muerte o por divorcio, donde también intervenimos calificando el origen del bien, calificando la forma de disposición. Hoy vamos a hablar especialmente sobre cuáles son las alternativas para la disposición de bienes en dos circunstancias muy especiales. Cuando hay primero el divorcio y después la muerte de uno de los excónyuges, y también cuando se da un divorcio, y vamos a ver qué diferencia hay en la titularidad de los bienes, en la pacto de codisposición, qué características tiene que tener el asentimiento del 482 del Código. Pero comencemos hablando del matrimonio como institución jurídica que causa a nivel de derecho civil dos tipos de efectos, el matrimonio. Un efecto personal, que es aquel que está basado en el proyecto de vida en común, es decir, la asistencia mutua, el deber de cooperación, convivencia, alimentos, el deber moral de fidelidad. Y el otro tipo de efectos, la segunda categoría, que son los efectos patrimoniales, que aquí es donde nos enfrenta la nueva legislación a una novedad importante, valga la redundancia, que es la elección o el cambio de régimen entre la comunidad de bienes, que es el instituto que ya conocíamos del Código de Vélez y que es el instituto de mayor difusión en el mundo, en el derecho comparado, o la separación de bienes, que también tiene muchos países que van adoptando esta forma de administrar y disponer los bienes, que generalmente con carácter opcional, como lo ha receptado nuestro Código Civil y Comercial. En cuanto a lo que es la terminología, el Código de Vélez lo denominaba sociedad conyugal, y esto, además de la expresión metafórica que sirvió para dejar bien en claro que entre marido y mujer había una especie de sociedad, no con personalidad jurídica, sino con una expectativa a la participación de la mitad de los bienes gananciales al momento de la disolución del régimen. Hoy primeramente está derogada la terminología, pero aunque la podamos usar yo la verdad que no me horrorizo cuando escucho la expresión todavía sociedad conyugal, de hecho me parece muy simpática, pero entiendo, como dicen todos ya, que es una perimida la expresión, con lo cual hay que evitarla. Pero de todas formas no es la única vez donde el derecho usa una expresión metafórica cuando lo usó Vélez. Ahora la metáfora es ya, digamos, extralegal, como por ejemplo cuando decimos que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Ahí prenda también lo usamos en expresión metafórica y lo seguimos usando y nadie se horroriza. Así que si se nos llega a escapar a mí o a los participantes la expresión sociedad conyugal, tratemos de no usarlas en las escrituras. ¿Qué expresión podemos usar en lugar de sociedad conyugal? Bueno, régimen patrimonial matrimonial, porque hoy en día va a haber una sociedad, metafóricamente hablando, cuando los cónyuges están inmersos en el régimen de ganancialidad, no así en el régimen de separación de bienes. Por eso la expresión, aún metafórica, le queda ya chico al sistema del Código Civil y Comercial, porque si elegimos la separación de bienes, cada uno va a tener sus bienes personales y hay algunas pocas normas en común, como por ejemplo el asentimiento donde se encuentra para disponer o grabar los derechos donde se encuentra la vivienda familiar, que luego veremos. Bueno, cuando hablamos del régimen de ganancialidad, que es el supletorio, es decir, si los contrayentes no dicen nada al respecto y no celebraron un pacto prematrimonial por escritura pública, se encuentran inmersos en el régimen supletorio, que es el que conocíamos del Código de Vélez. De hecho, el esquema en general es el mismo. Hay bienes propios y bienes gananciales. Los bienes gananciales son aquellos que se van adquiriendo, hay una presunción incluso a favor de los bienes gananciales, de ganancialidad, que se van adquiriendo durante la vigencia del régimen patrimonial matrimonial, y los bienes propios son los que están existentes al momento del matrimonio y los que son adquiridos posteriormente a título gratuito, a saber, herencia, legado o donación. Esto a grandes rasgos, sin perjuicio de la posibilidad de invertir o reinvertir bienes propios. Uno de los contratos prematrimoniales que pueden celebrarse es la elección por una separación de bienes, pero hay otros, por ejemplo, que se puede hacer un inventario de los bienes que cada uno conlleva al matrimonio, que por ejemplo podría ser una biblioteca, una colección de discos, obras de artes, todo en general el inventario es muy relevante para las cosas muebles no registrales, respecto de las cuales rige la presunción de ganancialidad. Entonces el inventario es para justamente probar en contra de la presunción de ganancialidad. La elección por un régimen optativo de separación de bienes condice con la mayor autonomía de la voluntad, que es uno de los elementos que inspiran al Código Civil y Comercial. Como dijimos, en ambos regímenes
se requiere el asentimiento del artículo 456 para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, los muebles indispensables y el transporte de estos. Ahora, a diferencia del asentimiento del 1277 del código anterior, se elimina la expresión hijos menores o incapaces. Entonces ahora, para que proceda el asentimiento, tiene que ser el supuesto de vivienda familiar, sin que requiera mencionar, ni siquiera decir en la escritura si hay o no hay hijos menores incapaces. Supónganse, vamos a tratar de enfocar el curso siempre a la parte práctica, ¿no? Al caso práctico. Si tenemos que hoy vender un bien propio de titularidad de uno de los cónyuges y tiene que expresar que no corresponde el asentimiento por tratarse de un bien propio que no es la sede de la vivienda familiar. Porque la expresión hogar conyugal en este sentido también fue derogada por el Código Civil y Comercial. Queda remanente como una rémora dentro de lo que son el derecho real de uso, perdón, derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Ahí todavía se emplea esa expresión, pero en lo que hace a la disposición de la vivienda es vivienda familiar. Con lo cual también conviene sacar de las escrituras el término hogar conyugal. Y bueno, en el caso de la expresión de manifestación de bien propio, no hace falta hablar de si hay hijos menores incapaces, porque eso no es lo que hace, no es lo que torna exigible el asentimiento, sino que existe una vivienda familiar con o sin hijos. Los regímenes no se pueden modificar, no se pueden modificar el estatuto legal ni combinar. El 447 del código dice que cualquier otra convención es de ningún otro valor. Em, bueno, hemos hablado de las convenciones prematrimoniales por el 446, son esos convenios previos al matrimonio, donde uno de los más importantes que nos hace al tema de hoy es la opción por el régimen patrimonial, o la comunidad de gananciales, que es el régimen supletorio 464 a 504 de los artículos del código, o el régimen de separación de bienes, que es el que viene a continuación, artículos 505 a 508. La forma es la escritura pública, como dice el código expresamente en el 448. Entonces, ¿por qué el código pide la escritura pública? Es por el mismo caso donde se pide una escritura pública como requisito de forma de, supónganse, salvando las distancias, si la solemnidad es absoluta o relativa, para las donaciones. Se exige escritura pública para que la persona tenga una impresión en sus sentidos de lo que va a otorgar y tiene un efecto, la solemnidad tiene un efecto psicológico. Es importante porque van a tener un asesoramiento notarial y van a tener seguramente una entrevista previa, y el hecho de firmar una escritura con la lectura, con la formalidad, con la solemnidad, hace que la persona tome una decisión consciente, una decisión que tiene un peso simbólico en la psicología del otorgante. Ese es el fundamento de poder hacerlo por escritura. Pero ¿qué ocurre? Vamos al caso práctico, de vuelta. ¿Qué ocurre si no se optó por el régimen? Porque el artículo 420, que enumera en el código los requisitos que va a tener la partida de matrimonio, ¿no? El acta de matrimonio. Bueno, entre los requisitos, el inciso I y el inciso J, nos dice: declaración de los contrayentes de si han celebrado o no convención matrimonial, su fecha y el registro notarial, declaración de los contrayentes si han optado por el régimen de separación de bienes. El inciso J, considerado aisladamente, pareciera permitir que se podría optar directamente en el acta matrimonial por el régimen de separación de bienes, prescindiendo de la escritura pública. Entonces nos encontramos con un problema. Esto, si se optó directamente en el acta, como se permite tanto en Cava como en Provincia de Buenos Aires, lamentablemente, ¿qué ocurre cuando después vienen al escribanía y nos dice: doctor, quiero adquirir un inmueble? Bueno, ¿qué estado civil tiene? Casado. Segunda pregunta inmediata: ¿qué régimen tiene? Bueno, yo dije en el acta de matrimonio que era un régimen de separación. Ok, bueno, ¿me podría dar la escritura donde optó por el régimen? Y ahí es donde generalmente las personas nos muestran, no, la verdad que no me acuerdo, si me parece que no la otorgué o no la perdí. Bueno, me permite el acta de matrimonio porque ahí tiene que decir las referencias a la escritura. Si el acta no dice nada, nos encontramos con que probablemente haya habido directamente falta de forma, y ahí el problema es si adquiere el bien manifestando esto. ¿Es suficiente la manifestación en el acta de matrimonio de haber optado por el régimen, o esto realmente no tiene ningún efecto? Bueno, hay dos posturas: la amplia, con la que la partida de matrimonio es suficiente, pero la mayoritaria en sede notarial, y la mayoritaria, les diría, a nivel civil, es que la opción en el acta de matrimonio no es forma suficiente,
y si no se cumple con la forma de escritura pública por el 448, que lo dice expresamente, están sujetos al régimen supletorio de comunidad. Esta incluso fue la postura mayoritaria en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el año 2024. Este, así que bueno, ¿cómo hacemos? Porque tenemos que dar una solución. Bueno, se puede otorgar la formalidad faltante, se puede subsanar por escritura pública, pero ojo, se puede incluso en la misma escritura pública o en la escritura anterior a la que adquieren. Pero cuidado con que para cambiar de régimen deben esperar un año para poder cambiarlo. Entonces la pregunta obligada que tenemos a asesorar al cliente, al requirente en ese momento, es ¿hace cuánto se han casado? Nos trajeron el acta de matrimonio, pero a lo mejor uno está buscando tan ansiosamente la escritura que nos olvidamos de la fecha. Entonces hay que mirar la fecha porque recién para poder cambiar de régimen, el código prevé que tiene que haber pasado un año de vigencia. Entonces si ha pasado un año de vigencia, ahí ya pueden adquirir bajo este régimen. Si no, lamentablemente lo adquieren igual sin poder cambiar, el día de mañana van a tener que liquidarlo cuando cumplan con la formalidad faltante. Bueno, supónganse que sí, que hicieron la escritura, se casaron bajo el régimen de separación, habiendo hecho el contrato prematrimonial. En ese caso, es la escritura donde se vierte la manifestación de querer optar por este régimen. En ese caso, todavía como no se casaron, el escribano no puede inscribir la escritura en el registro civil, simplemente se expide testimonio y se lo da a los contrayentes para que lo acerquen al registro al momento de casarse, el primer testimonio original. Entonces, ahí, si compra con todos los requisitos cumplidos, uno en la escritura de compra va a relacionar la escritura de convención matrimonial o prematrimonial en este caso y el acta de matrimonio con la opción. Va a relacionar los dos elementos. Así que, bueno, de esa manera queda bien adquirido. Y cuando uno adquiere bajo el régimen de separación, bueno, el bien, no hay bienes propios y gananciales. El bien directamente es estrictamente personal. Se puede adquirir por uno solo, se puede adquirir por el otro, se puede adquirir en condominio, en proporciones distintas, pero siempre va a ser un bien de índole personal. Y de hecho, al fin del régimen patrimonial y matrimonial no va a haber bienes para partir. No se forma una indivisión poscomunitaria. Por eso es tan importante al hablar de este tema de liquidación de bienes en la etapa de indivisión poscomunitaria, de venta, por ejemplo, tener en cuenta si el bien está dentro de la indivisión poscomunitaria o no. Entonces, para calificar esto tenemos que ver la escritura de compra, el título causal, si se compró, si se adquirió por donación. Vamos a ver algunos casos especiales en cuanto a lo que es la calificación del tipo de bien. El otro día me consultaron, por ejemplo, si la persona casada estaba comprando el inmueble con con el producto, perdón, con los dividendos de una sociedad, las ganancias de que le dieron al socio de la sociedad, los dividendos propiamente dichos, de acciones que habían sido donadas por la madre. Entonces, las acciones de la sociedad eran un bien propio en sí considerados, pero estaba comprando con los frutos de esa acción que era propia. Y los frutos de los bienes propios son gananciales. Entonces, estaba empecinada la persona en poner que era propio el bien porque lo compraba con los dividendos de acciones propias y el marido venía con mucho gusto a afirmar. Pero, ¿por qué traigo a raíz a este ejemplo? Porque la calificación de los bienes en el régimen de comunidad no depende de la voluntad de las partes, es de orden público. Entonces no podemos inventar la calificación, sino que hay que estar a la naturaleza del derecho y la causa del derecho de cómo se adquiere, y en este caso era una inversión de un dinero ganancial. Distinto era si ya estaban divorciados, después si quieren lo vemos, pero en este caso puntual no podían cambiar por voluntad de las partes el carácter del bien. Em, bueno, supóngase que quieren comprar una persona que está en comunidad y dice, pero yo no quiero que se quede como ganancial, quiero cambiar de régimen y adquirirlo. Bueno, ojo con eso, porque se puede hacer, incluso se puede hacer el cambio de régimen y la adquisición simultánea, porque la inscripción ahora sí, un contrato matrimonial, pues ya estaba durante el matrimonio celebrado, pasó un año, lo quieren cambiar, y ese cambio de régimen se inscribe en el registro civil, pero la inscripción es declarativa. Entonces podemos trabajar con la escritura en trámite de inscripción o sin inscribir todavía, porque la inscripción va a ser declarativa. Existe el cambio de régimen desde el momento del otorgamiento de la escritura de cambio de régimen. Pero, ¿con qué dinero va a comprar? Y esto uno no solo lo pregunta por la UIF, uno lo pregunta, que sí, que es importante, pero uno lo pregunta fundamentalmente para saber de qué color se va a teñir el bien que adquiere.
Porque hay un principio que les diría que ya es casi un principio general del derecho, en la subrogación real, un instituto que hace que una cosa cuando entra en lugar de otra, toma el carácter de esa cosa, ¿sí? En los bienes fiduciarios, bueno, y fundamentalmente en los casos de inversión o reinversión de bienes propios. Entonces, si yo estuve casado 20 años, bajo ganancialidad, cambio de régimen hoy y compro el mismo día, evidentemente el dinero, tengo que decir de dónde es, y si el dinero lo vino de mi trabajo, o de dividendos de acciones propias, como dijimos, o lo que fuere, si el dinero con el que adquiero es ganancial, el inmueble va a ser ganancial, no importa que el mismo día cambie de régimen, porque pesa más el instituto de la subrogación real que el régimen específico donde se estuviera adquiriendo, ¿no? Lo mismo para los casos de divorcio, que después, si quieren, lo vemos un poquito más adelante. Em, bueno, hemos hablado entonces del asentimiento conyugal para los casos de bienes propios o bienes personales bajo régimen de separación cuando excede la vivienda familiar. Pero también se requiere en el 470 para disponer o grabar bienes gananciales. El 470 nos dice qué tipos de bienes gananciales son los que requieren el asentimiento. El asentimiento es un control de mérito. La etimología es ad sentire, sentir como siente el otro. Ad es ir hacia. En cambio, consentir es sentir conjuntamente, ya estar inmiscuido dentro de la voluntad contractual. El cónyuge que asiente no da el consentimiento contractual, es la conformidad con una voluntad ajena, es la conformidad con el acto de disposición. Entonces, por eso ad sentire. Ahora el código también cambió la terminología, pues antes decía consentimiento, y es más propio, según la doctrina civilista, decir asentimiento por esta explicación etimológica que les contaba. Bueno, el asentimiento del 470 no es sobre bienes propios, es sobre bienes gananciales y específicamente los que dice que en general el ejemplo paradigmático son los bienes registrables. Y otra novedad del código, bueno, después hay otros incisos, ¿no? Pero otra novedad del código es que también requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores. Entonces, si yo hago una venta por escritura pública, sin lugar a duda el asentimiento es necesario, pero si hago un boleto de compraventa sobre un bien ganancial, el asentimiento también es necesario, pues es un acto de obligación. Y esto es un cambio porque en el código anterior, toda la doctrina civilista entendía que si el asentimiento no se daba en el boleto, se consideraba implícita la obligación del vendedor de obtenerlo hasta el momento de la escrituración. Entonces, había tiempo todavía. En cambio, ahora, si falta el asentimiento del boleto, el boleto es pasible de nulidad por el cónyuge preterido, por el cónyuge que da la conformidad con el acto ajeno. Em, por supuesto, puede haber una autorización judicial supletoria. Em, y bueno, así tenemos estos lineamientos generales. Entonces, el régimen de separación de bienes es el artículo 505. Les diría que es la máxima libertad que le permite la ley a los cónyuges, porque en este caso, en el caso de la separación de bienes, régimen de separación de bienes, cada cónyuge administra y dispone de sus bienes personales y sus ganancias. Entonces, las ganancias, perdón, la repetición, no son gananciales. Las ganancias acrecientan el patrimonio personal de cada uno de los cónyuges, salvo el asentimiento sobre la vivienda familiar. Y no quiero dejar de mencionar que el régimen de separación de bienes también otorga plena libertad para contratar entre cónyuges, por el artículo 1002, inciso D. Si tenemos régimen de separación, yo digo, desde el plano sociológico, que no lo podemos dejar de mencionar, ¿no? Además del plano normativo, eh, y amén del valorativo, hoy en día, tal vez yo hago a veces el chiste de que antes el tabú era casarse o no casarse por el tema de la ganancialidad. Hoy el tabú es casarse sin decir nada o casarse con el régimen de separación de bienes, porque todavía hay resistencia sociológica a invocar y configurar el régimen de separación de bienes. Pero lo cierto es que por lo menos una de las ventajas del régimen de separación es que se elude esa lamentable limitación al poder a la capacidad contractual de que no puedan contratar entre sí los cónyuges. El artículo 1002, inciso D, se va a tener que derogar en alguna futura reforma legislativa. Em, bueno, pueden adquirir bienes, como les dije, en condominio, sea propio o ganancial, y sea bajo un régimen u otro. Les quería aclarar esto ahora, ya que hablamos del condominio.
si supónganse, una de las preguntas que había habido antes de la charla era si los cónyuges compran un bien, adquieren un bien en condominio antes de casarse, luego se casan y uno fallece, ¿puede vender la mitad, su mitad propia, el cónyuge vivo? Sí, porque no hay indivisión poscomunitaria sobre los bienes propios. La indivisión poscomunitaria son los bienes gananciales. Y en este caso, cuando se forma una indivisión poscomunitaria, ahora veremos por qué causas, pero imagínense por divorcio o por cambio de régimen también, si se forma una indivisión poscomunitaria, no importa a nombre de quién estaba el inmueble, en el sentido de que la expectativa igual va a ser sobre la mitad. Sí importa, ahora veremos cuando dispone uno con el asentimiento del otro del 482. Pero bueno, en el caso de que cuando muere uno en un condominio propio, que uno tiene la mitad y la otra mitad, ambos propios, cuando muere uno, el otro hereda como un hijo más. Entonces, si tuvieran, por ejemplo, tres hijos, un cónyuge, el cónyuge tiene su mitad, que no va a entrar en ninguna sucesión, ninguna indivisión, y sobre la otra mitad va a tener un tercio adquirido como heredera, porque los cónyuges heredan los bienes propios y los bienes gananciales los reciben como esa expectativa que tenía que se actualizó al momento de la disolución del régimen. Lo mismo ocurre con la responsabilidad, ¿no? Cada uno responde con sus bienes propios y gananciales de su titularidad. Y esto es importante porque respecto de terceros, aún disuelta el régimen patrimonial matrimonial, cada uno hacia terceros conserva también su titularidad. Yo creo que es un buen momento para darle cierto dinamismo a abrir a las preguntas, Mariela, si te parece bien, de alguno de estos temas y luego avanzamos con otros temas. Sí, eh, voy a comenzar yo con una pregunta, Nico. Eh, Hoy cuando iniciaste el tema mencionaste las conclusiones de la jornada de Derecho Civil sobre la posición que hay de que se asienta la opción de régimen de separación en las actas. Y yo creo que en la mayor parte de las provincias funciona de la misma manera. Ya en su momento en otras capacitaciones, vamos compartiendo en otros colegios, analizando esta temática, creo que también hay posiciones desde el ámbito notarial de poder subsanar con una escritura como confirmando el régimen de separación sin vocación, digamos, registral en el registro de las personas. Si esto sigue siendo parte de la doctrina notarialista o hubo un cambio, Nico, porque vos tomaste la posición, digamos, de la jornada de derecho civil, que si tenemos una situación, digamos, de manifestación de nuestros requirentes, que digan, sí, nosotros elegimos en el registro civil y están nuestras actas, pero no tiene la escritura, ¿cómo funcionaría, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la doctrina civilista y la notarialista? Sí, desde el reglamento que hice, yo entiendo que la postura mayoritaria es que es atenernos a la literalidad del artículo 448 del código. Eh, con lo cual, entiendo que hay que subsanarlo. Es buen momento para subsanarlo para evitar una futura observabilidad o incluso una futura apariencia de que las cosas están bien, cuando en realidad después va a fallecer capaz la persona y va a requerir, o fallece el otro cónyuge, y ahí va a requerir una sucesión. Si ustedes quieren, tengo un modelo acá para mostrarles de cómo sería una subsanación por escritura del régimen. Lo vemos rápido igual, si quieren. Lo tengo acá. A ver, ¿puedo compartir la pantalla? Acá Sí. tengo uno. Este es el caso donde se omitió, cuando se celebró el matrimonio, hacer el régimen, la opción por el régimen de Nicolás, separación. querrás, perdón que te interrumpa, ¿querés ampliar A ver, la tabla así. completa? Ah, puedo Sí, ampliar. Espera, ahí puedo agrandar. Ahí está bien, ¿no? Ahí se eso, ve. perfecto. Bueno, fíjense que es una escritura de otorgamiento de convención matrimonial, porque ellos ya están casados. Dice, comparecen Pablo y María, dicen que contrajeron matrimonio en 2016, que de la partida resulta que los cónyuges no han celebrado convención matrimonial y que no obstante ello optaron por el régimen de separación de bienes. Tercero, que nuestra legislación, conforme al artículo 448, establece respecto a la forma que la convención requiere escritura pública y que para esta opción produzca efectos y del mismo cuerpo establece que el acta de matrimonio deberá contener
Además de otros requisitos, la declaración de los contrayentes, si han optado. Cuarto, que los comparecientes manifiestan que no han otorgado escritura de convención prenupcial y solamente han manifestado ante el oficial público. Esto es importante porque le hacemos manifestar a ellos que no es que no la presentan, sino que ellos recuerdan que no la otorgaron y que a los efectos de confirmar su decisión de optar por el régimen de separación de bienes y para ratificar su voluntad, manifestada en el acta de matrimonio, vienen por la presente a otorgar la presente convención matrimonial de acuerdo con las siguientes cláusulas, que en virtud del artículo 449 manifiestan no poseer bien alguno, todavía no habían comprado nada, que respecto de como consecuencia de adopción formulada que adquieren en el futuro, permanecerá la que adquiera, que no tienen deudas y que la manutención de la vivienda familiar lo hacen en proporción a sus recursos, que no efectúan donación alguna y que ratifican que desde la fecha de celebración del matrimonio optaron por el régimen de separación de bienes regulado en tales artículos, que solicitan al escribano autorizante proceden a inscribir en el registro civil y bueno, y se hace constar que se califica la unión matrimonial, ¿no? Se acredita con la partida de matrimonio, cuyo original tengo a la vista, identidad, leo a los comparecientes. ¿Eh? Así que bueno, el esquema es sencillo, ¿no? De la escritura. Pero bueno, es muy importante porque estamos subsanando a futuro. Estamos generando un título que inobservable para ninguna de las dos posturas. Mariela? Sí, pareciera como armado, pero no sabía que tenías el modelo, yo, digamos, teniendo en cuenta tu exposición al principio, digamos, de las posiciones que hay, porque bueno, lo que se viene diciendo siempre es que tratemos de tener conocimiento de las jornadas derecho civil, sus conclusiones, las jornadas notariales bonaerenses, las jornadas notariales argentinas, que son las que van sentando doctrina y que los jueces toman en sus fallos, y por eso me parecía perfecto, digamos, traer a colación también la posición notarial y que tenía, si después no podés suministrar ese proyecto, será bienvenido para compartir como material, Nico. Sí, cómo no. Dale, con mucho gusto. Em, Si quieren, les hablo de unos casos difíciles de calificación. Y después Perfecto. vemos que seguro que a raíz de eso van a surgir algunas preguntas. Después sí ya pasamos al tema de liquidación. Bueno, la enumeración de bienes propios es el artículo 464. Una importante modificación que hubo en el código es que no hay bienes mixtos. Se abandona la teoría dualista de calificación de los bienes adquiridos por partes indivisas. Entonces, el 464, inciso K, y 465, inciso N, propios y gananciales cada artículo, dice que las partes indivisas adquiridas con posterioridad adquieren el carácter de la primera parte indivisa existente. Esto no exige el artículo que se complete la titularidad. Entonces yo compré un tercio, el típico caso es heredan tres hermanos, un tercio cada uno, y uno le compra la parte a los otros dos. Entonces, lo primero que adquirió, evidentemente, porque es la herencia, que es un bien propio, entonces lo que otro que adquiere los dos tercios también se tiñen del carácter propio, por la teoría monista que adoptó el código. Si usó dinero ganancial para adquirirlo, va a surgir a la expectativa en el otro cónyuge el derecho a una recompensa por la mitad del valor ganancial invertido que se ventilará al momento de de la disolución del régimen patrimonial matrimonial. Pero la recompensa es un derecho personal. Entonces, si, fíjense que acá, en el ejemplo que les doy, heredaron tres hermanos, uno le compra a los otros dos. La mayor cantidad de dinero invertido, si el inmueble tiene un valor de mercado de $60.000, 20.000 lo recibió por herencia y 40 lo adquirió. O sea que invirtió más dinero ganancial que propio. En rigor de verdad que el propio le vino, ¿no? Dado. Pero aún que sea mayor ese valor, si fallece el cónyuge, no tiene que hacer sucesión. Porque el derecho personal, en todo caso, a la recompensa, estará en cabeza de los herederos, pero es un derecho personal el derecho de recompensa. No perjudica el derecho real ni hace que tenga que hacer sucesión del bien propio. Esto, ya les digo, por este ejemplo donde la proporción ganancial es mayor a la propia, puede desafiar el sentido común, ¿no? Pero es la regla del artículo 464, inciso K. Bueno, la enumeración. Nicolás, disculpa, entonces sería conveniente dejar constancia en la escritura de la adquisición de los dos tercios. eh, Esto sería la Sí, situación de que sí, continúa, sí, pero no para que como tenga un una, reflejo. no como un agregado que sin el cual no funciona, ¿no? Como No, sería el no, por artículo supuesto. 466, ¿no? De inversión y reinversión de propio, que ahí sí es importantísimo que lo digan y que no se lo omita. Pero acá sería, porque la calificación es legal, entonces sería una especie de función docente del documento. Estamos poniendo un Exacto. cartel en la escritura,
amablemente un cartel que diga, miren que el día de mañana, yo he visto, les puedo asegurar que he visto sucesiones hechas de bienes que no tenían que hacer sucesión. Y es más Exacto. común de lo que parece. Entonces, si uno lo pone en un lindo texto de la escritura, creo que está muy interesante, sí. En la próxima escritura que haga lo voy a hacer, mira, no se me había ocurrido. Entonces, bueno, y el inciso A del 464 nos dice que son bienes propios los bienes que con propiedad o posesión al inicio de la comunidad. Y esto es importantísimo porque vieron el caso del usucapión, ¿no? Que la sentencia de usucapión hoy tiene que decir en qué fecha adquiere, que esta es una modificación del código también, que el código derogado no lo decía, la fecha de adquisición. Eh, entonces, supónganse que empezó a poseer soltera la persona y dictan sentencia siendo casada, por más que la sentencia y la fecha de adquisición que di, por ejemplo, se empezó a poseer, pasaron 10 años, después pasaron 5 años más, se casó a los 15 años y a los 20 terminó de completar el periodo de usucapión, la posesión bicenal, y después, 5 años después, la sentencia dicta que lo adquirió cuando justo pasaron, porque generalmente es cuando justo pasaron los 20 años de la posesión. Pero bueno, más allá de lo que diga la sentencia y el estado civil actual, ese bien es propio por el artículo 464, inciso A. Esto lo quiero aclarar porque a veces hay un equívoco de que la calificación va con la fecha de adquisición que dice la sentencia de 1905 del código. No, ahí se adquiere, es verdad, pero la causa, el origen, es la posesión, es, como dice el 464 inciso A, ahí se toma el carácter del bien. Lo mismo ocurre cuando se comenzó a poseer, y este es el caso más peligroso, ¿no? Se comenzó a poseer siendo casado, se dicta sentencia siendo viudo, se inscribe en el registro siendo viudo, y estamos a un paso de cometer el error de hacer la venta felizmente como viudo. Y ahí hay que hacer la sucesión del marido o de la mujer, que haya fallecido porque no vende felizmente, inocentemente el titular viudo, porque la calificación se remonta al inicio de la posesión. Entonces ahí va a haber que explicar por qué se hace la sucesión, pero hay que hacerla. En ese caso, por más que esté inscrito como viudo, pero el bien era ganancial por el origen y quedó sin liquidar. Entonces, digo, no hay que cometer el error de que venda el viudo directamente, porque ahí va a ser un título observable, porque falta el consentimiento como parte vendedora de los herederos del marido, que en la parte ganancial del marido, si hubiera 2 hijos, faltaría la firma de 2 hijos para la venta. Entonces, eso es un error bastante frecuente y hay que tenerlo en cuenta por el 464, inciso A. Bueno, después luego el inciso B habla de adquiridos por herencia, legado o donación. Después, inciso C habla adquiridos por permuta de bien propio, inversión de dinero propio o reinversión de venta de bien propio. Y acá quiero distinguir lo siguiente. Permuta, inversión o reinversión. Estas tres palabras tenemos que distinguirlas bien claras porque 2 artículos después, el 466, nos dice que dice, el segundo párrafo, para que sea oponibles a terceros el carácter propio de los bienes registrales adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que el acto de adquisición se haga constar la circunstancia determinándose el origen con la conformidad del otro cónyuge. Esto ahora también es nuevo para el código, antes no exigía la conformidad y había consultas en ese sentido, aunque era conveniente, pero lo que quiero decir es que permuta, el inciso C del 464 dice permuta, inversión o reinversión, y el 466 solo habla de inversión o de reinversión. Entonces, si yo permuto un bien propio y recibo otro bien, ese bien es propio aunque mi cónyuge no firme, porque no aplica el 466. En cambio, si yo... ¿Y por qué? Y porque surge el mismo título que estoy trocando una cosa por otra. No hay duda de que un bien salió para que ingrese el otro. De vuelta, principio de subrogación real, indubitable. Pero si yo vendo un bien propio y dentro de 2 años compro otro, ¿cómo sé que el dinero, cómo hago la trazabilidad del dinero? ¿Cómo estoy seguro que usé el mismo dinero que recibí más allá de la fungibilidad, ¿no? Bueno, por eso hace falta la firma del otro cónyuge, para que él dé la conformidad de que lo que yo estoy diciendo es verdadero. Y la inversión, perdón, eso sería reinversión. Cuando yo vendo, me quedo con dinero propio por subrogación real y ese dinero después lo uso para comprar, eso se llama reinversión. Y la inversión es cuando tengo un dinero propio, originario, podría ser de antes del matrimonio, y lo uso por primera vez para comprar un inmueble, un bien registrable, como dice el artículo. Este, Así que bueno, si hubiera un saldo ganancial, hay recompensa. Pues podría ser que yo uso un inmueble que vale de vuelta $60.000, uso $40.000 propio y $20.000 gananciales. Bueno, en ese caso
Sobre la parte ganancial invertida va a haber un derecho de recompensa, pero el bien va a ser propio. Y si fuera el valor igual, sería ganancial por la presunción del 466. Muy bien. Bueno, después hay, la enumeración es más larga. La problemática del Estado civil también se da en la regularización dominial, porque a veces se suscribe el acta de regularización siendo soltero y se consolida siendo casado, y aún así ese bien es propio, pues se retrotrae a la causa de adquisición. Ahora sí, si querés, Mariela, continuamos con las preguntas, si les parece bien. Bueno, habilitamos entonces eh, el chat como para las preguntas, eh, o los que habilitamos también el micrófono para los que estén compartiendo y quieran hacer alguna pregunta. Sí, creo que el chat se inhabilitó, Fanny, para que se pueda hacer a viva voz, digamos, activando los Claro. micrófonos. Bueno, hasta tanto alguien levante la mano. Nico, el tema de la parte del testimonio judicial respecto de esto que hablabas de la adquisición por usucapión, eh, en el caso de, digamos, de la adquisición, que sea soltero y después termine estando casado al momento de, digamos, de la sentencia. Como esto ingresa como un testimonio judicial, salvo, bueno, que pidan la protocolización notarial, el registro de la propiedad inmueble seguramente lo va a tomar como ganancial a la hora de disposición. Eh, ¿Qué recomendación cabría ahí en el caso de que el registro de la propiedad inmueble pueda observar a la hora de disposición, considerando de que debe prestar el asentimiento el que aparece como cónyuge, digamos, en el concuerda de ese testimonio judicial? Está bien. Mira, uno podría hacer las aclaraciones del caso en la escritura de venta, explicando que la posesión inició, porque generalmente la sentencia de usucapión pone el inicio de la posesión, pero más allá de la fecha de adquisición efectiva. Pero el registro, la facultad calificatoria del registro, desde aquel plenario Feynman, del 77, se limita a verificar en la escritura que se preste el asentimiento o que el titular manifieste que es un bien propio que no es sede en aquel momento que no era sede del hogar conyugal ni había hijos menores incapaces, ¿no? Hoy sería mutatis mutandi, que no es sede de la vivienda familiar la manifestación de bien propio que no es sede de la vivienda familiar. Entonces, con que esté eso dicho en la escritura, el registro no debería observar la inscripción, por el hecho de que después... Eventualmente lo que sería observable sería un estudio de títulos, no una observación registral, sino una observación de estudio de títulos si se calificó mal el origen del bien y hubiera requerido el asentimiento eventualmente, ¿no? Pero el registro no debería. Ahora, hay registros donde las disposiciones requieren que conste el carácter del bien en la matrícula, ¿viste? En el asiento. Entonces, en ese caso, bueno, si hubiera faltado, habría que hacer la rectificación pertinente, ¿no? Pero si no hay una DTR que explicite que debe constar expresamente el carácter del bien en la adquisición, basta con alguna de esas manifestaciones en la escritura. Perfecto. Nicolás, bueno, en el chat tenemos una consulta, dice, una persona casada bajo el régimen de separación de bienes, cuando compra algún bien se manifiesta en esa escritura de compra-venta o no hace falta, que es lo que te consulté recién, que lo dijimos que no es necesario, pero bueno, por una cuestión de... La persona compra bajo el régimen de separación y ahí en ese caso, ¿no? El escribano va a calificar que Eso, exista el régimen y que esté vigente. Entonces, que exista es con la escritura del 448, la escritura de convención prematrimonial o el eso. cambio de régimen. Y que esté vigente es con el pedido de una partida de matrimonio actualizada, para estar seguros, así como uno acredita titularidad con el título de propiedad del inmueble, pero verifica la titularidad pidiendo un informe registral, porque se pudo haber vendido y no pusieron una nota de publicidad cartular, supónganse, o hubo un Eso. segundo testimonio y se perdió la nota. Entonces, con esos dos elementos que se relacionan y se agrega la escritura a la partida, pero en la escritura de convención matrimonial se puede agregar o no, creo que no hace falta. Con relacionarla está bien porque es un acto que tiene matriz. Entonces, con relacionarla, en un estudio de título se puede ir a verificar. Perfecto. No sé, Dora Romero, si querés consultar algo más o te habilitas micrófono. Calculo que está respondida. ¿Alguna Muy otra bien. consulta? Bueno.
Acá, ahora sí veo en el chat. Ahora dice, en caso de que el cónyuge ratifique en una escritura de compra los dichos de su cónyuge respecto al que el bien es propio, porque por ejemplo vendió un inmueble que le había sido donado, luego, luego dice, justo me tapa el menú emergente. Luego se divorcian, el ex cónyuge que había ratificado los dichos de su cónyuge no puede alegar en el proceso de divorcio que en realidad no fue así, es decir, no podría contradecirse. No, está muy bien el ejemplo. La, Otro de los principios generales es la teoría de los actos propios. Cuando dijo que efectivamente es el origen del bien, verter en una escritura esa manifestación tiene el carácter de una confesión extrajudicial y eso impide que la persona luego vaya a desdecirse. Por supuesto que si fue un acto simulado, va a tener que probar en todo caso la simulación, pero entre partes la jurisprudencia requiere un contradocumento, que no siempre es fácil de tener. Pero en principio no podría desdecirse. A veces pasa que hay una manifestación muy vaga sobre el origen del dinero, porque el artículo 466 lo que leímos dice, es necesario que se haga constar que es una inversión o reinversión, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. Entonces son tres requisitos: que diga, que haga valer que es que diga que es una inversión o reinversión, que diga exactamente de dónde y que el otro Origen. cónyuge firme. El problema es, a veces no está circunstanciado. Ese es el problema, que más allá de una sanción disciplinaria, nos tenemos que preguntar qué ocurre con el título, ¿no? He visto casos donde decían no equívoco, porque yo creo que ahí hay que distinguir, estamos hablando ya de una situación patológica del documento, porque no cumple acabadamente con el 466. Y seis. Y les voy a dar mi opinión personal, ¿no? Si en la escritura dice, como vimos en el ejemplo, que es propio el dinero porque lo compró con los dividendos de acciones propias de una sociedad, y eso es bien ganancial, son los frutos de bienes propios y son gananciales. Bueno, ahí hay un error de concepto importante, aunque el cónyuge diga que es verdad, ahí es un bien ganancial y si se muere el cónyuge va a haber que hacer la sucesión. O sea, porque está circunstanciándolo, pero hay un error en la calificación legal y es de orden público. Ahora, si en otra escritura también adolece no de un equívoco, sino de tal vez de una omisión y dice, es un bien propio porque lo compré con dinero propio y el marido da la conformidad. O sea, no tenemos circunstanciado el origen, pero dijo que es propio y el marido firmó. Y ahora nos toca vender. ¿Qué hacemos? Peor. No se murió el marido, se nos toca vender nada más. No agravemos el caso. Bueno, creo que ahí, por lo que contaban en el chat, la teoría de los actos propios, yo ahí entiendo que igual el bien se podría vender sin el asentimiento conyugal, porque dio la conformidad. Pero lo cierto es que es un caso un poco border, porque no cumplió acabadamente con el 466. Si vamos a ser sumamente ortodoxos, podríamos decir que, bueno, ustedes me dicen, bueno, podría ser pero ya que la tenemos a la compradora, porque al que no tenemos es al cónyuge que tendría que haber asentimiento, donde la solución que estaríamos todos contentos es haciéndole una escritura aclaratoria, donde manifieste en la misma escritura de venta el origen que se omitió decir. ¿Por qué era un bien propio? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, ahora decirlo en la escritura de venta y con eso está saneado perfectamente el 466. Dice, y en el caso que Bueno, no se haya relacionado existencia y vigencia, ¿cómo se debe subsanar? dice, y en el caso de que no se haya relacionado la existencia, esa con la pregunta anterior, si en el caso de no se haya relacionado la existencia y vigencia, ¿cómo se puede subsanar? Bueno, el tema es que se podría subsanar si realmente tenían un régimen patrimonial matrimonial celebrado y solamente se omitieron decirlo en la escritura. En ese caso hacemos una escritura rectificatoria, ningún problema. Pero incluso con la comparecencia solo del cónyuge que compró, no haría falta el otro porque verdaderamente era un bien personal. Ahora, Propio. si realmente no, como era ese régimen de separación de bienes, directamente ni siquiera es propio, es Personal. Sí, personal. sí, sí, personal. Pero si no tenían esa convención prematrimonial hecha, bueno, ahí no se puede subsanar. Para mí es ganancial. Ujú. O sea, tendrían que otorgar el contrato faltante por escritura pública de la convención ahora matrimonial, como el ejemplo que vimos con Mariela, y ese bien liquidarlo, porque hubo un cambio de régimen en rigor. Regía el estatuto supletorio, que era ganancialidad, y ahora lo están cambiando, y ese bien quedó para partir, como vamos a ver ahora Partiendo de la seguidamente. base que tiene que cumplir los requisitos para hacer la adición, que sería, por ejemplo, un año previo, un año de Ah, matrimonio, sí, eso es muy importante, no partiendo de olvidarse esa. eso. Sí. Un Bueno, cónyuge. después Sí. dice.
Un cónyuge compra con la venta de un bien propio el 50% indiviso de la cuñada que tiene con su esposa. ¿Qué carácter tiene el bien? A ver, no entiendo bien el caso. Un cónyuge compra con la venta de un bien propio. Está bien, una reinversión. El 50% indiviso de la cuñada que tiene con su esposa. Le compró Era un a bien la que tiene su cuñada. esposa con la hermana Claro, de le la compró esposa, la sería parte de su la cuñada. cuñada, suponete, porque están bajo régimen de ganancialidad, no le puede comprar a la cónyuge. Entonces le compra a la cuñada. No, el Quedarían bien, como condóminos, como condóminos, sí, los imagino que cónyuges. claro, la cónyuge que tenía la mitad preexistente era, supongamos que es ganancial para darle una variedad al caso, y lo que él compra con la conformidad de la cónyuge va a ser un bien propio. Entonces tenemos un condominio donde la parte de él va a ser propia y la parte de ella va a ser ganancial. Entonces, si se muere ella, no va a haber que hacer sucesión por la mitad indivisa de él, sí por la mitad de ella, porque heredarían los hijos. Y si se muriera él, va a haber que hacer por digamos, el 100%, ¿no? Porque la parte de él va, el 50% va a sucesión y la otra mitad va a la mitad del bien ganancia. Generalmente las En jurisdicciones ese mismo donde... caso, Nicolás, en ese mismo caso, pero si por ejemplo fuera, porque como no aclara, el bien fuera tanto de la cónyuge como de la cuñada, bien propio, porque recibió herencia o lo que sea, y él adquiere con su la venta de un bien que le fue propio, es el cuenta de la cuñada, ahí los dos quedarían como bienes propios, 50 y 50 Sí, en un condominio común. perfecto. Y si un día cambiaran de régimen, no lo tienen que liquidar. O sea, queda fuera Exacto, de la indivisión poscomunitaria. exacto. Bueno, vamos a los temas estos de enajenación, ¿no? ¿Qué pasa cuando se disuelve? Bueno, la disolución del régimen patrimonial matrimonial por el 435, 475, eh, puede ser por varias causas. Puede ser por un cambio de régimen, como hemos visto, cuando había un régimen de ganancial y se muta el régimen como una convención matrimonial, ahí queda un estado de indivisión poscomunitaria los bienes que se hubieran adquirido de carácter ganancial. También por fallecimiento, es otra de las causas de disolución, o sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. También puede ser por separación judicial de los bienes del 477. Y por último, un caso muy común por divorcio. Divorcio. Eh, Hoy en día el divorcio es incausado por el 437 del Código, a solicitud de uno o de ambos. No hay un plazo mínimo para pedirlo, no hace falta aducir un causales. Se ha liberado mucho la concepción del divorcio castigo que había en el código anterior, o el divorcio con culpa. Bueno. Eh, pero bueno, tenemos entonces la cuestión. Cuando tenemos entonces una disolución del régimen patrimonial matrimonial, que ocurre solamente bajo el régimen de ganancialidad, no bajo el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes, si quieren una expresión metafórica, sería como un divorcio de los bienes, ¿no? Entonces quedan todo lo que adquieran después que no tenga expresión, de que sea haberse ganado después de la elección, si hubo un cambio de régimen, va a ser un bien, pero un bien personal. Entonces, en el caso de ganancialidad, va a haber una indivisión poscomunitaria de los bienes gananciales para partirlos. Es desde la disolución, que ocurren en esas causales, muerte, divorcio, cambio de régimen, hasta la liquidación, ocurre este fenómeno de una indivisión poscomunitaria. ¿Y cuáles son las reglas aplicables? Y acá tenemos que hacer una distinción muy importante. Si es por muerte, dice el 481, creo que los artículos más importantes que vamos a ver en esta etapa es el 481 y el 482 del código. El 481 nos dice que si muere uno de los cónyuges, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. En cambio, si se extingue en vida de ambos, por ejemplo, cambio de régimen, divorcio, separación judicial de bienes, la indivisión se rige por los artículos siguientes, y ahí vemos después que sigue. Entonces, pero ocurre entonces por muerte, ocurre la indivisión hereditaria. Indivisión hereditaria. Entonces, en este caso va a haber una disposición conjunta de todos los causavientes. Causavientes, digo en esta expresión bien abarcadora, porque son tanto los herederos como el excónyuge, que no es heredero. En este caso, que es una de las preguntas que habían hecho antes de la clase, ¿cómo se vende en este caso? Por acá lo que ocurre es que confluyen dos masas, la masa hereditaria y la masa ganancial. Entonces tenemos dos masas que, para partir,
si la partición es extrajudicial, va a ser por unanimidad, por la forma que corresponda al tipo de bien que haya, que en este caso es, si habiendo bienes inmuebles, registrables por supuesto, es la escritura pública, por el 1017 inciso A. Entonces, eh, si van a vender todos juntos, la disposición conjunta de todos esos causavientes, todos esos copartícipes, en general, digamos, vamos a ver que las jurisdicciones fueron avanzando en esta concepción, puede venderse por unanimidad y la venta sería un acto partitivo. Si tenemos la unanimidad, vamos a ver el caso, la familia tipo, muere un excónyuge, tenían dos hijos, bueno, vende la excónyuge, la conformidad de la excónyuge con la de los dos hijos. Ellos venden conjuntamente. Entonces, la venta es un acto partitivo simultáneamente tanto de la masa hereditaria como de la masa ganancial. En este caso, ocurrió hasta no hace tantos años en la provincia de Buenos Aires que había heredado el registro una concepción limitada de los supuestos de tracto abreviado por el artículo 17 de la Ley Registral Nacional. Vieron que la concepción fue abriéndose desde una primera etapa que era una concepción taxativa hasta una hoy que es enumerativa y admite hasta el tracto abreviado con supuestos hasta de usucapión en algunas jurisdicciones. Bueno, en este supuesto, hasta hace no tanto tiempo, la anteúltima, lo liberó la anteúltima DTR, que ahora rige una nueva desde el Código Civil y Comercial, permitió que se directamente vendieran en sede notarial. Pero antes se exigía que primero partieran la masa ganancial en el juzgado y después se podía vender extrajudicialmente. Esa concepción era una rémora de esta situación o percepción taxativa del artículo 16, donde enumera los supuestos de tracto abreviado. Es un supuesto de tracto abreviado y perfectamente desde el derecho de fondo pueden vender todos directamente, revistiendo el acto carácter partitivo. Y en virtud de esta concepción, que de vuelta les digo es una rémora, en Provincia de Buenos Aires tenemos que poner en la escritura una fórmula que dice que el acto reviste carácter partitivo. Tiene que surgir del testimonio y de las minutas que el acto reviste carácter partitivo. Si no, no se inscribe. Yo entiendo que esa expresión que parece un poco sacramental, en rigor de verdad es derecho de fondo, no hace falta decirlo, no hace falta ponerlo, pero bueno, eso por ahora es importante igualmente que se pueda hacer, ¿no? Porque tener que hacer una partición judicial antes y después la extrajudicial no tendría sentido. Ahora, si queremos vender una parte indivisa, eso si queremos vender el 100% del inmueble ganancial, si queremos vender una parte indivisa, ahí sí o sí deviene indispensable la partición, y esto que ha sido objeto de una DTR muy, muy novedosa en Cava, la famosa DTR 7 de 2016, la aplica a todo supuesto de sucesión. Porque ¿qué ocurría? Muere, vamos a un supuesto sin divorcio, más sencillo. Hay tres herederos. Mueren los dos padres, quedan los tres hijos como herederos. ¿Puede un heredero vender su parte indivisa, un tercio indiviso sobre el bien? En realidad, por ejemplo, hay provincias que lo admiten, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, y otras que no, como por ejemplo Cava, que requiere previa o simultánea partición. ¿Por qué? Porque sobre el bien lo que tienen hay una división hereditaria, o sea, una consideración ut universitas, no ut singuli. No hay derecho real de condominio sobre el bien donde cada condominio puede vender su parte indivisa. Rige la indivisión hereditaria donde para un acto de disposición sobre un bien determinado requiere la unanimidad. Pues es una forma también de partir. Entonces, si bien se podría inscribir en la provincia de Buenos Aires un acto de esta naturaleza, el título en rigor sería observable, porque podría venir otro de los herederos y decir, no, yo quería el 100% de ese inmueble para mí en la partición. Entonces, podría desbaratar la venta de una parte indivisa. Por eso, aunque no lo pida el registro, como solamente ocurre en Cava que lo pide, creo que es sano para el título que haya una partición antes de vender una parte indivisa. Por más que en sede registral se admita, estaríamos generando un título observable. Bueno, pero volviendo al divorcio, acá también, ¿no? Si la ex cónyuge quiere vender su mitad indivisa de un bien, va a tener que pasar previamente con la partición para vender una parte indivisa. Eso para el caso de muerte, donde se aplican las reglas de la indivisión hereditaria. Pero vamos al otro supuesto, que es todavía más interesante, que es otras causas, o sea, no la muerte, no el fallecimiento ni la presunción de fallecimiento. Y aquí se aplica todo el resto de la rica sección sexta del régimen patrimonial de matrimonio a partir del artículo 482 hasta el artículo 487. Y la alternativa, la dicotomía que vamos a ver ahora, es codisposición o asentimiento. Aquí han puesto a compartir sin querer la pantalla. Ahí está.
codisposición o asentimiento. Eh, ¿Y qué dice en el 482 que es tan novedoso este artículo del código? Que durante el régimen de indivisión postcomunitaria, que no sea por muerte, que sea divorcio, cambio de régimen, separación judicial de bienes, subsiste el régimen de comunidad. Esto es lo que realmente cambió nuestra concepción. Entonces, vende el titular más el asentimiento del cónyuge no titular. Y esto que dice el 482 recepta la tesis minoritaria de Zanoni que él defendía antes de la modificación del Código Civil y Comercial. Entonces, la indivisión postcomunitaria no genera una comunidad o una cotitularidad frente a terceros. Ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿No es que tenía la expectativa de la mitad del bien al momento del divorcio? La tiene, sí. Pero si venden de esta manera, el dinero queda sin partir. Entonces, esa expectativa sobre el 50% se va a trasladar al dinero recibido, por lo cual es una muy buena oportunidad para que en la escritura de venta hagamos también una partición del dinero. Es decir, vende uno, el otro asiente, y luego los dos se reparten el dinero partiendo en la misma escritura. Vamos a ver qué particularidades de técnica notarial tiene, qué particularidades respecto del pedido de inhibiciones. Ahora, esta que es la solución supletoria, vieron que teníamos regímenes patrimoniales supletorios y expresos. Bueno, acá también hay una solución supletoria que es la administración y disposición separada como siempre la fue. Como siempre la fue, no. En el Código Civil la postura mayoritaria era al revés, que tenían que codisponer. Bueno, ahora dispone uno con asentimiento del otro, tal como estaban los títulos antes del divorcio, por ejemplo. Pero se puede hacer un pacto de codisposición, pacto de codisposición, que puede ser autónomo o en la escritura de venta. Supónganse que hoy en día no nos enteramos que rige el código nuevo y queremos hacer la escritura de venta como hacíamos antes, como hacíamos bajo el código de Vélez. O tomamos un modelo por error del código de Vélez y decimos, ¿cómo le corresponde? Bueno, lo compró siendo casado con tal. Y ahora van a vender, bueno, los ex cónyuges codisponen del bien. Esto también es válido hoy, pero es la excepción a la regla. Ahí hay un explícitamente o implícitamente, en este caso, o por equivocación, pero en definitiva hubo una codisposición, que es un pacto que ahora vamos a ver qué pasa con el dinero recibido, y que en algunas provincias requiere que el encuadre surja expresamente del documento. Si hubo un pacto de codisposición que se diga expresamente en el documento. Y otras pueden ser implícitos. Entonces, si ese encuadre de si hay o no un pacto, tiene que surgir. Fíjense que dice el artículo, si durante la indivisión postcomunitaria los excónyuges no acuerdan las reglas de administración y disposición de los bienes indivisos, subsisten las relativas al régimen de comunidad, en cuanto no sean modificadas por esta sección. Después vemos que dice el segundo, las últimas dos oraciones que son relevantes, pero entonces, si no se dice nada, en principio subsisten las reglas de comunidad, como dice la instrucción de trabajo 3 de 2016 de CABA. En cambio, en Provincia de Buenos Aires, el encuadre debe surgir expresamente del documento, por eso es conveniente poner, si va a vender uno con el asentimiento del otro, hacerles decir que no acordaron reglas de administración y disposición, que no hubo un pacto de codisposición. Decirlo expresamente, porque de esa manera es lo que pide la DTR 11 de 2016. Entonces, vamos a ver qué alternativas hay. No se murió, ¿eh? Se divorciaron, se separaron, se cambió el régimen patrimonial y matrimonial. ¿Qué opciones tenemos para disponer? Bueno, en primer lugar, vende el titular con asentimiento. Encuadre supletorio del 482, asentimiento del 482. O sea, fíjense que es el tercer tipo de asentimiento que vimos. Primer asentimiento que vimos durante el régimen para la vivienda familiar. Segundo para el 456. Segundo para el régimen de disposición de bienes gananciales, 470. Y tercero para el asentimiento de indivisión postcomunitaria, 482. Se piden solo inhibiciones por el cónyuge que dispone, el ex cónyuge que dispone, disculpen. Entonces, solo por el titular se piden inhibiciones, porque el acto no perjudica a los acreedores. Y acá quiero citar, dice 487 del Código, la disolución del régimen no puede perjudicar los derechos de los acreedores anteriores sobre la integralidad del patrimonio del deudor. Entonces, ¿para qué vamos a pedir inhibiciones por el cónyuge que asiente si el bien no está dentro de su patrimonio y no puede ser objeto de agresión por parte de los acreedores? Entonces se pide solamente por el cónyuge que dispone. Pero fíjense que esto nos quedamos un poco cortos porque para partir el dinero también hay que pedir inhibiciones por el cónyuge que asiente.
si queremos partir el dinero. ¿Qué pasa si no partimos? Alegremente lo percibe y nada más. Bueno, en ese caso, el dinero es ganancial. Entonces, si lamentablemente después le quedó blanqueado, no sé, de Confirmo el vuelta, 60 carácter. mil dólares, y resulta que dentro de 3 años compra algo y dice que el origen del dinero fue la venta de este bien, el inmueble que compre dentro de 3 años ya divorciado también va a ser ganancial, porque el principio de la subrogación real rige después también de divorcio. Entonces, hubiera sido muy buena oportunidad que en el momento de la venta se hubiera partido el dinero. ¿Y cómo hacemos la partición del dinero? Bueno, lo mejor es hacerlo en una cláusula más en la misma escritura. Generalmente no agrava la onerosidad de la escritura eso, es un acto con tasa fija habitualmente, no es un acto registrable porque lo que se parte es el dinero. Eh, y también les quiero decir que por el principio de libertad de formas en la partición del dinero también se podría hacer por instrumento privado, en un acto separado de la escritura, por ejemplo, un documento con certificación de firmas. Pero si se hace en la escritura es indispensable pedir inhibiciones por el cónyuge que prestó el asentimiento porque ahora está revistiendo un rol protagónico. Da el asentimiento para vender, pero da el consentimiento en la partición. Nicolás, Eh, entonces sería una partición parcial. bueno, depende de si había otros Si bienes o existiera no. otros bienes que conforman el Claro, si patrimonio. había otros bienes gananciales, estaríamos partiendo específicamente el dinero obtenido por la venta de ese bien y sería parcial. Pero no hace falta decir en la partición si es parcial o total. No es necesario. Puede ser que Ajá. luego aparezcan otros bienes o no. Tiene relevancia si es parcial, si por ejemplo se lo queda a un solo cónyuge. Se le atribuye a un cónyuge y al otro nada. Bueno, ahí sería bueno explicitar que es parcial para explicar por qué uno se está quedando sin nada, ¿no? Cuando en realidad los dos pretenderían la mitad cada uno. Eh, Aquí el segundo párrafo dice, cada uno de los copartícipes tiene la obligación de informar al otro con antelación suficiente su intención de otorgar actos que excedan de la administración ordinaria, por ejemplo, un acto de disposición. El segundo puede formular oposición cuando el acto proyectado vulnera sus derechos. Entonces, yo como ejemplo de cláusula, esta se las voy a decir, no la tengo para mostrarle, pero sería algo así como la ex cónyuge tal manifiesta su asentimiento en los términos del artículo 482 del Código Civil y Comercial respecto de la venta que efectúa su ex cónyuge por esta escritura por tratarse de un bien ganancial, habiéndosele informado con antelación razonable la intención de otorgar el presente acto. Vieron que acá dice que hay que informar al otro con antelación razonable. ¿Por qué se lo hago decir en la escritura? Lo cierto es que esta información hace el aspecto interno de las relaciones entre cónyuges, no es indispensable para la disposición del bien, con lo cual si no ponemos nada en la escritura, tampoco perjudica el título, ¿eh? Tengamos en cuenta esto, es un aspecto interno, no frente a terceros. Pero ya que está, lo dejamos bien prolijo y no podemos hacer que después el otro le reproche que le firmó pero no había sido informado con antelación razonable, ¿no? Así que está bueno poner en la misma cláusula de asentimiento. Bueno, y ahora vamos al otro caso también interesante, que sería el caso inverso. Codisponen, pacto de codisposición. Pacto de codisposición, o sea, como se venía haciendo antes a la vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Qué se hace aquí? Bueno, aquí sí o sí es indispensable pedir inhibiciones por ambos. Sí o sí hay que pedir inhibiciones por ambos cónyuges, además del certificado de dominio, ¿no? Pero la gran pregunta, y aquí quiero agradecer a Mariela que me facilitó también algunas conclusiones de congresos antes de la charla, que justo prevé este tema. El dinero que se obtiene en una codisposición, venden un inmueble ganancial a ambos cónyuges, no importa de quién era la titularidad, codisponen, aunque no hubiera estado en condominio, codisponen. Venden los dos como protagónicos vendedores. ¿El dinero obtenido es ganancial o es personal? O sea, ¿se considera implícita una partición con el acto de codisposición o no? Y esto lo trató muy bien la 32ª, 32, Jornada Notarial Argentina de 2016, donde tomaron la postura restrictiva de que el pacto de codisposición no equivale a una partición. La codisposición del 482 difiere de una partición. Entonces, y la indivisión subsiste mientras no haya partición. Con lo cual, el dinero obtenido, si no decimos nada al respecto, aunque hayamos pedido inhibiciones por los dos, el dinero obtenido, tenemos el peligro de que se interprete de que es ganancial. Entonces, vendemos un inmueble por 100 mil dólares, cada uno se compra un departamento por 50, y si no dijimos nada, corremos el riesgo de que la próxima calificación del bien, por esa trazabilidad, resulte que los dos bienes son gananciales y que requiera después el asentimiento del otro o la sucesión. Entonces, es muy importante partir el dinero
Aunque estemos enrolados en la postura de que la codisposición es un acto partitivo, o aunque digamos que es un acto partitivo en la escritura, conviene decir expresamente que se están partiendo el dinero por partes iguales, por ejemplo. ¿eh? Así que bueno, esta recomendación en vista de la opinión mayoritaria de las jornadas notariales argentinas, ¿no? Que no dejemos el cabo suelto de la partición cuando hay codisposición. En realidad en ninguno de los dos casos conviene dejar el cabo suelto de que falte partición porque el dinero sigue siendo ganancial. Este, así que bueno. ¿Y cómo lo redactamos? La verdad que es muy sencillo, es como una venta en condominio, pero en cuanto a lo que es la codisposición, podríamos decir la redacción que he visto que me gustó es, en un acto de codisposición, fulano y fulano transfieren a título de compraventa a favor de tal el siguiente inmueble. O sea, explicar que se transmite a título de compraventa, pero como codisposición, como un pacto especial de administración y disposición en este caso. Si fuera autónomo el pacto, con prescindencia de un acto traslativo, ¿no? De un acto transmisivo, nosotros podemos hacer por escritura pública un pacto de codisposición, diciendo que para disponer un bien va a requerir el consentimiento de ambos. Y ese pacto es válido independientemente de la transmisión en sí. Se puede hacer o en la misma escritura de venta o en una escritura autónoma. Bueno, y por último, también hay otro camino que se puede seguir, que es una tercera vía es esta, ¿no? Un bien ganancial, partirlo en condominio, acto uno de la escritura, parten en condominio por partes iguales, y acto segundo, venden cada uno su mitad indivisa personal, o sea, venden, de vuelta, codisponen, pero ahora como condóminos, como meros condóminos de partes indivisas personales a un tercero. Y ahí sí, por supuesto, ahí sí está implícita, no hay partición del dinero porque ya se partieron antes el bien. Este es el camino menos transitado, les digo la verdad, ¿eh? Este, no es tan importante. Lo que sí sería importante si quieren vender solamente en una mitad indivisa. Si quieren vender solamente una mitad indivisa, es conveniente hacer la partición y después la venta. Pero bueno, igual también se podría hacer la venta individualizando el asentimiento, el que adquiere también está cubierto. Por eso esta tercera vía no es tan frecuente. Les diría que yo creo que la vía más, ustedes me dicen, pero ¿cuál elijo? La verdad que la vía más sencilla desde el Código Civil y Comercial, desde la redacción del 482, es la venta con el asentimiento. Y conviene ya ir pidiendo inhibiciones también por la cónyuge para partir el dinero. Pero ¿qué pasa si la cónyuge está inhibida? Bueno, si la cónyuge está inhibida, no va a poder partir el dinero, pero sí podría dar el asentimiento para vender. O sea, podría adquirir el tercero porque sus acreedores no están perjudicados por la enajenación, pero no podrían partir porque habiendo acreedores, la partición es judicial. Sí podrían vender una mitad indivisa y el dinero queda indiviso. No, perdón, no una mitad indivisa. Vender el inmueble con asentimiento, pero el dinero quedaría indiviso. Bueno, muy bien. Creo que es un buen momento para abrir las preguntas que seguramente debe haber. Así que, Fanny, si quieren consultar, también pueden habilitar los micrófonos. Con mucho gusto vamos a evacuarlo. Y si no, también tengo anotadas algunas consultas más por acá. He abierto el micrófono si alguno quiere hacer consultas. Una de las consultas que estaba en el chat era justamente lo que acabaste de aclarar, el tema de la inhibición por ambos cónyuges, en el caso, para el primer caso de la venta. Y justamente, bueno, ya lo aclaraste recién, así que eso está, lo damos por cumplido. No sé si hay alguna duda pendiente, alguna consulta. Yo tengo anotados algunos casos de consultas frecuentes, si quieren, sobre estos temas, que me gustaría mencionarlos, como para completar, ¿no? Em, He visto supuestos donde... Entonces, Sí, ¿conviene sí, verificar el sí, expediente de divorcio? Sí, efectivamente. Cuando hacemos una venta de unos cónyuges divorciados, es conveniente que además de que nos traigan, por supuesto, el testimonio de la sentencia o la anotación marginal, verificar el expediente de divorcio. ¿Por qué? Porque en el expediente de divorcio es donde nos podemos enterar de un embargo de gananciales, de una cesión de gananciales, de un acuerdo partitivo previo, que para el caso de que hubiera un acuerdo donde se le adjudicó a la cónyuge, venimos en el problema de decir, entonces ¿pueden codisponer si ya hay un acuerdo homologado por el juez? Bueno, yo entiendo que sí, por la libertad de formas que rige para el acto de partición, pueden modificar vía notarial un acuerdo partitivo que hubiera sido homologado en sede judicial. Así que bueno, pero es muy importante consultar el expediente. En la provincia de Buenos Aires tenemos este tema. Si es un expediente papel, se puede consultar libremente en el archivo o ponerlo en letra.
pero si es un expediente digital, los expedientes de familia son privados y no tenemos acceso al expediente, con lo cual hay que pedir al abogado de alguno de los excónyuges que nos den acceso con nuestro usuario en la mesa de entradas virtual. ¿Eh? Luego también, o si no, podemos pedir una certificación al secretario que nos diga que no haya cesión de gananciales, que no esté embargado y que no haya acuerdo partitivo, que también lo puede certificar el actuario y ese testimonio lo guardamos en la carpeta. He visto particiones donde se obligan a donar a los hijos del matrimonio o a un hijo del matrimonio y está homologado judicialmente. Bueno, lamento decir que esas particiones, en cuanto se obligan a donar, no tiene efecto porque la forma solemne absoluta de las donaciones es la escritura pública y no se pueden obligar a donar ni por acuerdo homologado. Entonces, eso es una obligación natural. Se cumple si moralmente les conviene hacerlo, lo quieren hacer. Si no, pueden ignorar directamente eso y enajenarlo a un tercero o cumplirlo espontáneamente, esa obligación natural, haciendo la donación por escritura pública y cumpliendo con la formalidad faltante. Pero no pueden obligarse a donar, pues la forma solemne sí o sí de la escritura es la escritura pública. Em, Cuando vendemos en el ITER de indivisión postcomunitaria, es conveniente verificar que la sentencia esté firme, por supuesto. Es decir, si nos traen el testimonio o la anotación marginal, sin lugar a dudas está firme la sentencia porque lo verificó el actuario antes de emitir el testimonio. Pero si no tienen, uno puede también verificar la sentencia directamente en el expediente y tenemos que ver que se hayan agotado los recursos o la instancia recursiva o que haya pasado el tiempo desde la notificación que sea necesario para recurrir o que esté consentida. En cualquier caso, de todas formas, en la escritura suele ser una exigencia registral y notarial que se manifieste que la sentencia está firme y consentida. Entonces, entre las cláusulas que le hacemos decir, entre las manifestaciones que le hacemos decir a los excónyuges, es conveniente decir que la sentencia está firme y consentida. Este, Em, ¿Y qué más había sido? No, creo que dentro de lo que eran casos extra. A ver, sí, creo que tenía alguno más por acá anotado. Les cuento un caso muy difícil que tuve que también dictaminar, que fue. Este ya sí que es rebuscado, pero había un convenio de partición, y ahora sí abro las preguntas luego de esto. Había un convenio de partición donde se adjudicaba el bien a la cónyuge, a la excónyuge, el marido a la excónyuge. Em, Se mueren. Fallece el marido. No estaba homologado. ¿Se puede homologar después del fallecimiento el acuerdo? Bueno, y acá hay posiciones encontradas, ¿eh? De acuerdo a la magnitud o la importancia que le demos al acto de homologación judicial, está cumplida con la forma o no. Recordemos que la homologación judicial, en realidad, está prevista legalmente solamente para el caso de divorcio con el convenio regulador. En los casos pero por suerte no nos toca ahora para explayarnos más sobre el tema, el tema del convenio homologado en sede, de una sucesión, donde también las opiniones están encontradas, pero la opinión mayoritaria actualmente es que se toman por válidas las particiones, ¿no? Homologadas, quiero decir. Bueno, en el caso, la mayor cantidad de opiniones fue, de todas las personas que fuimos consultando, fue que era procedente una homologación con posterioridad a la muerte de uno de los cónyuges, con lo cual se terminó de homologar post-mortem y la cónyuge supérstite, ex cónyuge supérstite, perdón, pudo vender calificándolo de esa manera. Pero es un tema discutido. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a abrir al resto de las consultas que haya. Parece que fuiste súper claro, Nicolás. No, a ver, ¿Estamos Súper Nico, bien? conciso. respecto del convenio regulador que decías, por instrumento privado, relacionado a la forma, eh, desde el análisis de que lo podríamos tener nosotros como un antecedente, en el caso de que se haya inscripto este convenio regulador con, como vos decís, con la adjudicación directamente al registro, o puede ocurrir el caso de que no pidan o no soliciten protocolizar estos convenios también. Puede darse el caso, ¿verdad? O sea, de la liquidación lo hagan con un abogado o con un centro de mediación judicial y lo presenten vía judicial, pero su homologación
y sin embargo, en vez de que tenga vocación registral, ese testimonio judicial, soliciten protocolizarlo vía notarial. Puede Correcto. darse los casos Ahí también. haríamos, si está en oportunidad de la venta, podríamos hacer una protocolización, o más bien un tracto abreviado, ¿no? Sería la venta por tracto abreviado donde protocolizamos relacionamos o transcribimos la sentencia más el acuerdo homologado y la orden de inscripción. En esos casos, cuando hay un convenio regulador que distribuye los bienes, el 439, ahí está adquirido por ese título. Cuando está ya homologado, ahí tenemos el título suficiente. Entonces vamos a tener que tener a la vista el título antecedente para cumplir con el artículo 23 de la ley registral. Así tenemos el título inscripto a la vista y después relacionamos también en nuestro corresponde ese tracto. Un detalle acá que me vino también a la mente es que hay que también prestar atención especialmente a la autenticidad de las firmas de los convenios de partición, porque me ha tocado muchas veces convenios homologados donde se presenta con la firma de las partes y del abogado sin certificar firmas y luego, generalmente en tiempos de pandemia, se omitió citar a las partes para ratificar la firma ante el secretario del juzgado. Entonces tenemos un problema de falta de autenticidad de las firmas en el título suficiente, cuestión que realmente no es menor. Yo estoy con la postura de que en ese caso hace falta reconocer las firmas, sea vía judicial, sea vía notarial. Tuvo un caso donde tenía mucho apuro para escriturar, no era un caso de una partición de indivisión poscomunitaria, era un caso de dos herederos que habían partido bienes, uno para cada uno, les tocó en pandemia la sucesión, no ratificaron las firmas en sede judicial. Bueno, el hermano no tenía que venir a firmar, porque yo trabajaba con el hermano adjudicatario del bien que vendía. Pero lo hice venir el hermano, no se llevaba muy bien, vino refunfuñando. Pero, ¿qué hice? En un instrumento privado le certifiqué la firma diciendo que reconocía todo logrado en el expediente y especialmente el convenio de partición obrante a fojas tal. Eso certifiqué la firma y lo agregué al protocolo. Lo podría haber hecho también en el acto de la escritura, protocolarmente, pero quise resguardar la privacidad del hermano que vendía para que el otro no supiera ni la venta, ni a quién, ni el precio, ni siquiera Claro, qué la activo operatoria. otorgar. Pero de todas formas le corregí también el inmueble que él se adjudicaba, con lo cual le quedó para el futuro, le hice un segundo ejemplar para que él lo guarde. Eso se puede presentar al expediente o no, o se puede guardar y agregar al protocolo, porque va a quedar claro en un estudio de títulos de que se reconoció. La autoría queda reconocida tanto en un instrumento privado con firma certificada como en una escritura pública, porque nos importa es saber que no limitaron la firma. ¿Eh? Perfecto. Sí. Nicolás, tengo una consulta en el chat. Me dice que en el caso que estábamos hablando hoy de la venta del bien con el asentimiento y que habías aconsejado el tema de tomar como partición, me consultan que si se puede compensar con otro bien en lugar de partir el dinero. Sí, sí, en una partición de bienes gananciales, sea dinero o de cualquier bien, se puede traer a la masa partible un bien de carácter propio. Y está buena la pregunta porque este tema no lo habíamos hablado. El bien de carácter propio transforma la partición en una partición mixta, no en cuanto a la forma, sino en cuanto al origen de los bienes. Y la única forma en que se puede hacer esto es que hubiera otros bienes gananciales para partir. Si el único acervo hereditario que me pasó una vez, que me trajeron un convenio homologado de adjudicación de un bien, de un bien propio en un divorcio, y no había otro bien, era el único que tenían. Y el acto lamentablemente es nulo por falta de causa. Pero si hay un bien ganancial para partir, se puede traer a colación un bien propio, y eso, el bien traído en compensación, tiene una particularidad respecto de la forma. Para poder adjudicar un bien propio no basta el convenio judicial homologado, ahí hace falta la escritura pública. Recientemente tuve un caso donde se adjudicaron una serie de bienes gananciales y entre ellos un bien propio de la persona, se homologó el acuerdo y ya tuvo orden de inscripción. Y para colmo, uno de los ex cónyuges murió. No el adjudicatario, el adjudicante murió. Y bueno, se hizo la sucesión No, no, perdón, no, había muerto la adjudicataria, disculpen. Entonces lo hice venir al ex cónyuge a otorgar la formalidad faltante en favor de los herederos de la adjudicataria, quienes ya habían hecho la sucesión pensando que el bien ya estaba adjudicado a ellos, que había sido transmitido, pero le faltaba la forma de escritura pública. Entonces, tengan en cuenta esto, no es basta la forma de convenio homologado, porque el bien es extraño a la masa y hay que cumplir con título y título suficiente para poder transmitir. ¿Eh? Por el 1017 inciso A. Pero sí se puede. Perfecto.
Perfecto. Bueno, y con respecto al tema anterior que estabas comentando, consultan que si con la homologación del convenio por parte del juzgado, igualmente hay que certificar las firmas o ratificar las mismas. Ahí hay que ver bien el expediente si el juez citó a las partes a ratificar el convenio o si el convenio ya viene con firma certificada notarialmente, ahí ya la autenticidad está cumplida. Si el juez lo omitió o no tiene firma certificada, ahí es donde tenemos que hacer hincapié en verificar que sean auténticas. Comento esto porque es un supuesto bastante frecuente que se dé, especialmente con expedientes que nos vienen de la pandemia donde no había presencialidad. Exacto. Bueno, otra de las consultas dice, un acuerdo homologado en un divorcio con sentencia firme y consentida que preveía que el único inmueble sería inscripto a nombre de los hijos del matrimonio en un plazo de 120 días, lo que no se hizo, lo que no se hizo, hecho en el año 2000. ¿Tiene vigencia actual o operó la prescripción? Gladys, voy a ser todavía más contundente en esta respuesta. Nunca tuvo vigencia, Sí, porque no se puede obligar uno a donarle al hijo en sede judicial. O sea, no es exigible el convenio. Se cumple por buena voluntad nomás, pero no cumple con la forma exigible para las donaciones, que es la escritura pública. Entonces no hay boleto de donación. De ahí que, y menos que menos, boleto de donación por instrumento por judicial o privado. Entonces, de ahí que no tiene la misma vigencia que la tuvo al momento de que se hizo el convenio. de O sea, acuerdo. si se quieren cumplir ahora, lo pueden hacer y si no, no es vinculante. Y Pedro dice, si hay un solo bien y es propio, ¿no se lo puede adjudicar al excónyuge no titular? No, no se lo puede adjudicar a título de partición de bien ganancial. No tiene causa eso, sería una nulidad, un título nulo. Lo que puede hacer es transmitirlo por otras causas válidas, ¿no? Una venta, donación, lo que fuere. Si hay otro bien ganancial, lo pueden traer a la masa para partir haciendo una partición mixta, pero no lo puede partir exclusivamente, pues no es un bien que admita ese título causal, ¿eh? No se puede, lamentablemente. Bueno, y por último me refería, ya que hablamos de partición, si queda un bien ganancial, supónganse, y también hay dinero ganancial, que suele haberlo, una linda forma de partir también es que un cónyuge se quede con el bien ganancial y el otro se quede con el dinero, si resultan equivalentes. También es una forma de que, por ese caso, no exteriorice un acto oneroso, sino partitivo, y es diferente a que uno le compre el bien al otro. Cada uno se queda con uno con un bien mueble no registrable, fungible, y otro con un bien inmueble. Ahí Bueno, Fanny, en ese caso, Nicolás, por ejemplo, si se hubiera operado la venta, por ejemplo, no sé, 2 años atrás, dijimos que el dinero, si no se hizo la partición, no se le adjudicó a ninguno, es sí el carácter de ganancial. Se hace la adjudicación como partición del único inmueble que queda eh, como bien a la otra cónyuge, ¿verdad? La otra ex cónyuge. Se debería mencionar la venta efectuada por escritura, mencionando la operatoria anterior, adjudicándole la suma de dinero, independientemente de si se hubiera operado alguna compra o se hubiera dispuesto ese dinero por la compra de algún bien. vos decís que Ahí quedó se un debería dinero ganancial mencionar. sin partir y se compró otro bien aún después de divorciados. Y sí, va a haber que relacionar el antecedente de cómo le Claro, vino la trazabilidad de esa subrogación real y después partirlo con posterioridad. Sí. claro, Sí, explicarlo exacto, muy bien para que supere la calificación registral del documento también, ¿no? Pero sí. exacto, exacto. Perfecto. Bueno, acá consultan, bueno, esto ya es parte general de lo que hablaste hoy al principio, dice, a veces los requirentes manifiestan que son de estado civil casados, pero no te dicen bajo qué régimen. ¿Tenemos que tener la precaución de pedir siempre el acta de matrimonio? En el caso de... Sí, sí, y si fuera separación de bienes, también pedir la escritura pública de elección del régimen. Exacto, que era lo que comentaste hoy al principio, antes de entrar. Sí, sí. Bueno, Creo que eh, no quedaron dudas anteriores acá. Estoy viendo en el listado. No, no, no quedaron. Es que está siendo súper claro, Nicolás. no, estamos bien. Había una consulta última acá que quedó un poco en el tintero y dice,
si tiene el régimen de separación y viene a comprar, ¿hace falta una cláusula de reconocimiento recíproco? No, no hace No, falta que venga el cónyuge a reconocerlo porque surge de documentos fehacientes, como dijimos. Escritura de elección del régimen más partida de matrimonio actualizado, con eso es suficiente, no hace falta que venga el otro. ¿Eh? Y exacto, cuando va a vender, lo único que tenemos que hacer decir es que no es sede de la vivienda familiar, exacto. porque si no, Sí, ahí, bueno, requeriría el asentimiento, ¿no? Pero este, esa sería la única manifestación. No, no, no decirle que es un bien propio, porque no lo es un bien personal. Está fuera de esa es, dicotomía propio-ganancial lo que va adquiriendo. ujú, perfecto. Pero siempre pedir actualizado, a pesar de que traiga la escritura, actualizado la partida, como dijimos, para tener constancia de que la escritura se tomó razón. Sí, A ahí ver, preguntan si queda tengo... grabada la ah, exposición. ¿Queda, Gabriela, grabada? sí, sí, queda Luego grabada, la van queda a grabada. publicar. Y dice Eh, Lautaro, ¿con la sentencia de divorcio basta para hacer partición por disolución de la comunidad o es necesario que esté inscripta? No, 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 no hace falta que esté inscripta la sentencia de divorcio. Puede ser, lo más conveniente estar en el testimonio del divorcio, y no hace falta que esté inscripta porque la inscripción es declarativa. Así que no, no es indispensable. No. Puede no inscribirse nunca y la adquirente toma conocimiento por la misma escritura. Al ser declarativa, puede tomar conocimiento por otros canales, digamos, incluso cartularmente. Está bien. Bueno, ha sido un placer. Realmente muy buenas preguntas, muy lindas las participaciones también. Así que bueno, fue muy divertido, realmente, muy, muy Nico, entretenida una pregunta más antes que te despidas. El tema de la adquisición por boletos de compraventas, estando casados y se divorcian y luego llega el momento de la escrituración. Solo esa pregunta. A ver cómo Bueno, uno ahí tiene funciona. un boleto que marca el origen del bien, siendo entonces, siendo en este caso ganancial, ¿no? Y cuando van a escriturar, ya están divorciados. Bueno, ahí hay que relacionar, bueno, hay dos formas de hacerlo esto. El boleto de compraventa, podemos adquirirlo expresando que el origen era un bien ganancial, que era un boleto de origen ganancial, y luego partir, porque si uno adquiere en base a esa causa el bien también se va a teñir de ese carácter. Pero otra forma de hacerlo es que a lo mejor quieren partir el boleto antes de escriturar. Entonces acá es muy interesante el caso porque nos lleva al límite de la forma. No hay una forma establecida para la partición de bienes gananciales. La forma está determinada por el carácter del bien. Cuando es inmueble va a ser la escritura pública. Pero como partimos un boleto, se podría partir por instrumento privado o también por escritura pública. Entonces puede ser que el boleto se adjudique a uno de los excónyuges por instrumento privado y el otro se adjudique bien ganancial o un auto o lo que fuere dentro del instrumento y que luego directamente escriture el adjudicatario del boleto. En realidad lo que se adjudica es la posición contractual de comprador. Entonces, uno cuando acá la escritura, la estructura va a ser similar a cuando hacemos cuando se cedió un boleto de compraventa. Vieron que uno relaciona, es comprador en virtud del boleto celebrado por la cesión de, bueno, acá sería en virtud del boleto celebrado de Estado civil tal y por partición efectuada por instrumento privado, que acá también quiero recalcar la importancia de la autenticidad de las firmas. Aquí también tiene que tener firma certificada por lo menos. Y bueno, y hubiera sido muy conveniente pedir también informe de inhibiciones por ambos, ¿no? Si en la partición, digamos, extranotarial. Sí, muy claro, Nico. Y si bien en el caso, la temática de hoy se trató sobre el divorcio, pero señalaste pautas generales también de la forma de la, digamos, modalidad de disolución que prevé nuestro código. Sí me gustaría, digamos, para que queden claros, porque también hay abogados presentes, en el caso de condominio entre cónyuges, o sea, bien ganancial, y fallece uno, que el otro cónyuge sobreviviente, digamos, no puede disponer de su parte indivisa, como hoy lo dijiste, de que pasa a ser también una indivisión postcomunitaria, porque hay algunos abogados que entienden que entra a la masa hereditaria solo 50% del condómino que falleció y no del cónyuge que sobrevive. Claro, entonces cuando muere uno, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria.
Entonces ahí es donde requiere, en todo caso, la partición para poder trabajar sobre partes indivisas. No importa el nombre de quien esté, la mitad que aparentemente está a nombre del que estaba casado, ahora siendo viudo, va a requerir sí o sí la sucesión para que pueda partir con los copartícipes, valga la redundancia, los causavientes y herederos, bueno, que los partan y entonces después sí pueda vender su mitad indivisa. Pero mientras tanto no se puede disponer. Es verdad. Está muy bien la aclaración. Gracias, Nico. Perfecto. Nicolás, hay una última consulta ahí en el chat. A Eh, ver. Dicen, hoy realizaron opción de régimen de separación de bienes y se adjudicó un inmueble, lo que puede, se adjudicó un inmueble, ¿lo puede vender sin estar inscrito en el registro como bien personal? Lo que pasa, está bien, la pregunta es interesante porque supónganse que hoy hacemos el cambio de régimen. Se puede adjudicar el mismo día como escritura simultánea, aunque no esté inscripto el cambio de régimen porque es una inscripción declarativa en el registro civil. Eso está bien. Y también se podría vender un tercero, pero como escritura simultánea, porque los supuestos de tracto abreviado que nos permite la ley registral son escrituras otorgadas el mismo día. Entonces podría ser escritura 1 cambio de régimen, escritura 2 partición, escritura 3 venta. Lo que no podríamos hacerlo es a los 3 días la venta, Claro, lamentablemente, porque requiere que Claro. sean escrituras simultáneas las otorgadas en el mismo día. Entonces, la doctrina más moderna registral está mudando la concepción de simultaneidad a simultaneidad en la inscripción, no en el otorgamiento. Pero eso requeriría una modificación del artículo 16, inciso D, ¿no? de la ley registral. Pero eso de lege ferenda. Así que para hacer la movida que explica Lorena, tenemos que hacerlo todos con la misma fecha, sin ningún problema. Sí, se puede hacer. perfecto. Bueno, no hay Porque más también el registro, preguntas. el registro inmobiliario también es declarativo. Claro, exacto. Bueno, Nicolás, mira, no hay más preguntas. No sé si alguien más en el chat. Están todos los mensajes agradeciéndote, manifestando excelente tu exposición, que fuiste súper Muchas gracias. claro. Agradeciéndote, bueno, felicitaciones, palabras solamente de agradecimiento. Así Bueno, que, espero que haya por mi sido de provecho. parte, Realmente yo me quedo muy satisfecho con la participación de todos. La verdad que fue muy, muy entretenido y les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. por mi parte, bueno, Nicolás, te quiero agradecer. Agradecer también al Colegio de Escribanos, que en la cabeza de nuestra presidente, María Isabel Cadenas, que me convocó para moderar este ciclo, en este foro, en esta oportunidad. Eh, y agradecerte a vos especialmente tu claridad, tu, tu forma de expresarte tan completa y de ofrecernos tus conocimientos con tanta solvencia como para que todos los notarios, no solo de Corrientes, sino de otras provincias que hoy nos acompañan, puedan nutrirse de todos tus conocimientos. Y como ya compartimos hoy hace un ratito, este foro va a quedar grabado, así que se va a subir después al canal del Colegio de Escribanos para cualquier otro que quiera consultar, así que, o si no, rever cualquier tema que estamos charlando el día de hoy. Déjame invitarle a nuestra presidenta que se encuentra presente, María Isabel, para que haga el cierre formal al día de hoy. Bueno, es así, me adhiero a las palabras de Fanny y de Mariela y también de Nicolás. La verdad que fue una temática muy, muy importante para lo que cotidianamente se nos suele presentar, para tener las herramientas necesarias y poder darle certeza tanto a los actos como a los asesoramientos que nos requiere la gente. Muy interesante se hizo, con una dinámica que lo supiste manejar espectacularmente, como siempre, Nicolás, con tu Gracias. solvencia que te caracteriza. Y bueno, gracias a todos por participar, gracias Nico por sumarte a esto, gracias Fanny, gracias Mariela y a toda la Comisión de Cultura, a todos los presentes. Fue un gusto y un honor poder escucharte, poder tenerte un poquito cerca acá de nuestra provincia a través de la pantalla, aunque sea por esta vez. Y bueno, no tengo duda alguna de que ya tendremos oportunidad de tenerte en forma presencial y darnos un fuerte abrazo y gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Así que un fuerte abrazo y que disfrutes también de tu bebé. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Nico. Gracias, Nico.